Hola amigas y amigos, y ahora pues les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa En el Aire, hashtag En el Aire que estamos haciendo, y en la que vamos a tener la oportunidad de evaluar los acontecimientos relacionados con la jornada electoral del día de ayer, y tenemos como invitados a John Magdaleno, analista, politólogo, y justamente queremos hablar con él eh, porque esta conversación pues tiene lugar luego del acto de proclamación en la tarde del día de hoy ante el Consejo Nacional Electoral de presidente Nicolás Maduro. Le entregaron pues la credencial, el acta. Por cierto que sobre el tema del acta, la proclamación se está haciendo sin completar la totalización que había sido anunciada. Incluso el Centro Carter ha solicitado al ente electoral pues la publicación de los resultados centro por centro y mesa por mesa, como usualmente ocurre en la propia página web del Consejo Nacional Electoral. Así que, bueno, gracias por atendernos. Y además debemos decir que al inicio de esta conversación también, o mientras estamos haciendo esta conversación, bueno, hay un conjunto de protestas y de manifestaciones en la calle en este momento. Y bueno, uno quisiera, pues en todo caso, que la gente tiene además el derecho constitucional a manifestarse y a protestar, obviamente, el derecho a manifestación, pero bueno, que éstas se desarrollen siempre en términos de respeto y bueno, que además puedan garantizarse o puedan hacerse con garantías, pues, ¿no? Para la ciudadanía también. Bueno, lo escuchamos. Gracias por atender. Bueno, efectivamente, Antonio, como bien has introducido en tu formulación original, ya se produjo la proclamación en medio de un contexto cuyos detalles tenemos que, digamos, mencionar. Y lo voy a hacer de la forma más técnica posible, no solo en resguardo del profesionalismo, sino también consciente perfectamente de que en Venezuela, tal y como lo he repetido durante años, estamos en medio de un autoritarismo hegemónico. Así que hay que ser muy riguroso con cada afirmación que se hace. Tenemos tres elementos anteriores a la consulta electoral que obviamente formulan una duda razonable respecto al resultado anunciado en el primer boletín. En primer lugar, la elección del día de ayer era una a la que la oposición asistía por primera vez en 25 años, lo subrayo porque no es un dato menor, por primera vez en 25 años con una ventaja tremendamente holgada de entre 25 y 27 puntos porcentuales de ventaja en intención de voto a favor de Edmundo González Urrutia. He sostenido, porque puedo comprobarlo, que en el pasado en ninguna otra elección la oposición ha tenido mayoría o ventaja en intención de voto en las encuestas por muestreo más profesionales. Ni siquiera en la elección del año 2013, porque hay dos estudios previos que se conocen, el tracking poll del IBAT de Félix Seijas, en el que Capriles no estaba arriba pocos días antes de la elección presidencial, y también se conoce el tracking poll de Data Analysis. Estamos hablando obviamente de dos estudios previos que antecedieron a la elección presidencial. En un estudio, Capriles tenía una desventaja, es decir, Maduro estaba arriba por 7 puntos porcentuales de ventaja, y en el estudio de Data Analysis la ventaja a favor de Maduro era de 3.4 puntos porcentuales. Me estoy refiriendo a los estudios previos a la elección presidencial de 2013, y se sabe que en el exit poll de ese día 14 de abril de 2013, en el último corte de las 6 de la tarde, la ventaja seguía siendo favorable a Nicolás Maduro por 2.5 puntos porcentuales. Y remarco mucho este punto, otro tanto hay que decir de la elección presidencial desde el 98, pasando por la del 2000, el revocatorio presidencial de 2004, la elección presidencial de 2006, la de 2012, esta que estoy comentando de 2013. Obviamente en la de 2018 sabemos que se cometieron mayores irregularidades y que esa ya no era una elección ni siquiera semicompetitiva, hasta esta, que es la primera vez frente a la cual la oposición primero está en efecto arriba
en intención de voto en los estudios previos, y esta vez lo está por una ventaja muy grande, repito, entre 25 y 27 puntos porcentuales. Ese es un primer elemento, sí, es un instrumento científico. En segundo lugar, se sabe por la vía de 3 exit polls que se celebraron ayer que la ventaja estaba alrededor de los 30 puntos porcentuales a favor de González Urrutia. Y algunos de ellos circularon. Por cierto, uno supervisado por una encuestadora internacional de mucho prestigio de nombre Edison, una encuestadora que tiene sede en Estados Unidos y opera en otros países, que tiene una buena reputación internacional, obviamente en el mundo de los estudios de opinión. Y el tercer elemento para formularse juicio son los quick counts, que también le daban una ventaja considerable, incluso muy superior a los 30 puntos porcentuales de ventaja. Así que aquí tenemos 3 indicios, vamos a llamarlo así. Tenemos 3 indicios conforme a los cuales la ventaja era holgada a favor de la oposición. Y aquí vienen otro conjunto de señales, de Claro, episodios que hay que tomar en consideración. Adelante, Antonio. pero, pero sería válido señalar que al final la elección pues no se gana ni con los estudios de opinión, ni con los conteos rápidos, ni tampoco con las encuestas pues a boca de urna. En definitiva se gana es con votos al final, ¿no? Y Exactamente. si Y aquí vienen hay... los detalles que hay que comentar. Ajá. Es decir, aquí viene el detalle de que una testigo principal del comando de campaña, como Delsa Solórzano, en algún momento de la tarde no puede ingresar al Consejo Nacional Electoral. Otro tanto que ocurre con Juan Carlos Caldera, el testigo suplente, y otro tanto con la prohibición que a partir de algún momento tiene Perkins Rocha. Eso no es normal. Otro tanto hay que decir con los problemas que se registraron en varios centros de votación al momento de iniciar la transmisión de las actas. Se paralizó la transmisión de las actas. Antonio, si tú estás ganando, tú eres el primer interesado en que la transmisión se produzca. Si tú estás ganando, eres el primer interesado en que el testigo o los miembros de mesa de oposición tengan las actas en mano. Vamos, para evadir toda sospecha y toda duda acerca de, vamos, el fundamento de la legitimación de esas autoridades. Así que ahí hay unos detalles, digamos, que no se pueden omitir en los análisis. Hasta ayer, hasta la madrugada, mejor dicho, porque ya era hoy, hasta la madrugada, María Corina Machado anuncia que se tenía poco más del 40% de las actas. La información que me llega es que ya está rondando el 60% de las actas, de modo tal que será obviamente muy importante conocer primero el volumen total de actas que se llegue a tener esta semana, y en segundo lugar lo que decían estas actas, de estas actas. Pero y si no Tercero, tienes todas las actas, ¿cómo vas a impugnar? Pregunto yo, por bueno, ejemplo. desde luego, pero si acaso llegaras a reunir un porcentaje cercano al 80% y la brecha fuese incluso mucho mayor que la que computa el primer boletín del CNE, ahí sí tienes un elemento con el cual señalar que hay una inconsistencia. Es decir, si realmente tienes las actas, ahí sí tienes un elemento de convicción remitido directamente a la votación de la elección presidencial. Entonces, bueno, hay que esperar que la oposición recabe esta información, y hasta donde entiendo están en ese trabajo. Repito, me dicen, me informan que se está llegando ya al 60% de las actas. Así que hay que esperar que esto se produzca. Recuerdo que precisamente en la presidencial de 2013 pasaron 8 semanas para que se recabara el 87%. Si la recopilación de actas ya va cerca del 60% al día siguiente, bueno, no es un mal número para formular un contraste. Y luego, Antonio, es un elemento muy importante lo que el propio presidente del CNE, Elvis Amoroso, ofrece anoche, que ofrece la publicación de los resultados electorales mesa por mesa. Cuando nos metemos en la página de internet del CNE, está caída. Está caída. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que no se han publicado los resultados. Esa fue la oferta pública que hizo, conforme establece la legislación electoral, el propio presidente del CNE. Eso sería lo mandatorio, y tú mismo lo acabas de introducir en tu primera intervención. La proclamación se hace sin la publicación de rigor de ley que corresponde. Además, la auditoría que se suponía debía celebrarse se hizo. La auditoría que está prevista para el viernes de esta semana, aparentemente, si la información que me llega es correcta, ha sido postergada. Es decir, Antonio, tienes demasiados elementos como para por lo menos formular una duda muy razonable alrededor del resultado electoral. Y de paso, se sabe, conforme al primer boletín del presidente Amoroso, el presidente del CNE Amoroso, que se señala que
es el resultado del 80% de las actas escrutadas, se sabe que tienes 2.500.000 votos que no sabes a quién atribuirle. Es decir, a quién corresponden esos dos millones Bueno, quinientos me mil votos. imagino que cuando se difunda el boletín complementario, bueno, darán la información de cómo se distribuyen esos votos adicionales o que Bueno, faltan esperémosla, para concluir la información. esperémosla, pero como bien indicas, esto ha debido suceder antes de la proclamación. Un anuncio, vamos, poco después de las 12 de la noche, cuando en verdad, faltando 2.500.000 votos, no tiene certeza de irreversibilidad, si no estoy planteando desde el punto de vista estadístico, sino esencialmente técnico y hasta político. Es decir, tienes que asegurarte de la credibilidad del resultado para las diversas partes en competencia y obviamente luego una proclamación bastante acelerada sin que se cumplan los extremos de ley. Ahora fíjese, en la proclamación, pues el presidente, además de, usted sabe que, bueno, él convocó al desarrollo, pues nuevamente de un ejercicio, pues de diálogo en el país, por un lado, pero además hizo un recuento de un conjunto de acciones y de situaciones a lo largo, pues, de lo que ha sido su ejercicio gubernamental relacionados con posturas de la oposición, desde el tiempo, por ejemplo, de pues, las protestas de calle, la salida, luego entonces incluso la etapa del denominado gobierno interino, y finalmente ahora pues se anuncia por parte del Comando de Venezuela pues el desconocimiento de los resultados y ha dicho, por cierto, el fiscal general, que él no va a consentir pues el desconocimiento de los resultados ni tampoco pues los llamados a digamos a zozobra, a el término no es protesta, pero sí a desautorizar lo que es el dictamen oficial del Consejo Nacional Electoral. Entre ellos, hasta poner en duda el propio resultado, digamos. Antonio, nosotros los investigadores, los que hacemos docencia e investigación académica, tenemos que recabar evidencia. La ciencia es pública y demostrativa, de forma tal que es inadmisible pretender que habiendo un resultado que en efecto genera, cuando menos, un debate, es inaceptable pretender que incluso nosotros, los investigadores y docentes, no podamos ponerlo en tela de juicio en virtud de todas estas señales que acabo de mencionar. Se sabe, no sé si lo mencioné, se sabe que el día de ayer hubo problemas en la transmisión de actas. No sé si ya lo dije, hubo Sí, es paralización correcto. de la transmisión de actas en varios centros de votación. Se sabe que hubo problemas con algunos testigos y miembros de mesa que fueron desalojados de los centros de votación. Centros de votación. Sería muy importante que la oposición recabara con números en mano la cuantía de estas irregularidades y obviamente su impacto, con pruebas en mano, con demostración contundente en mano. Ahora, el punto es, todos estos elementos que he señalado hasta ahora, inevitablemente conducen a un problema de credibilidad y más aún de legitimidad. Es decir, la mejor forma de resolver esto es, bueno, publique los resultados. Publique los resultados electorales mesa por mesa, tal y como manda la Constitución y especialmente la legislación electoral vigente. Es decir, en esto no hay nada ni de desestabilizador, no hay nada de ilegal. Antes bien, por el contrario, la demanda y el reclamo de fondo es no que se cumpla precisamente la Constitución y la ley. Es decir, que el resultado sea lo más transparente posible y las señales que se han enviado hasta la fecha no lo son. Y no puedo evitar decirlo. Claro. Mire, yo tengo un par de comentarios o de preguntas antes de concluir este contacto con usted que agradezco pues el que nos haya atendido. Uno de ellos tiene que ver con la mención que le hacía sobre las manifestaciones y que se desarrollan en varios puntos, digamos, de distintas ciudades del país. Y se lo pregunto porque, de nuevo, en relación a este tema y dada su experticia, digamos, como analista político, estas deben desarrollarse en qué términos, por un lado. Y luego, yo recuerdo que usted, antes del proceso electoral, eh,
convino un encuentro, un debate sobre el tema de las encuestas, por lo que tenía que ver con el asunto de los sesgos, ¿no? Porque en verdad que hubo una especie de batalla de las encuestas. Nosotros vimos encuestas que daban ganador al mundo, hasta quintuplicando a Maduro, pero también vimos encuestas que daban ganador pues a Maduro hasta triplicando a el Mundo González, ¿no? Así que bueno, ¿qué va a pasar con ese debate sobre el tema del sesgo de las encuestas? Que sin duda a quienes les interese el tema estadístico es de mucha utilidad. Sobre las ¿Cómo no, protestas y sobre las encuestas. cómo no, Antonio? Con mucho gusto. Respecto de las protestas, se sabe, incluso académicamente, que los países que encaran coyunturas críticas, situaciones dilemáticas, eventuales crisis de legitimación de instituciones y autoridades, y en los que se producen movilizaciones masivas de cuando menos el 3.5% de la población, lo subrayo, al menos el 3.5% de la población encuentran, vamos, un aumento de la probabilidad de que se puedan producir, digamos, o reformas políticas de interés y de envergadura o hasta eventualmente un cambio de régimen político. Entendemos nosotros los politólogos por la expresión régimen político, el conjunto de reglas de juego formales y prácticas informales que definen quiénes y cómo toman decisiones colectivamente vinculantes, es decir, quiénes y cómo se gobiernan. Así que esta evidencia que ha sido probada en varias oportunidades y que hasta donde yo puedo saber he encontrado apenas dos refutaciones, el caso de Bután y de Bahrein, países en los que se produjeron movilizaciones en uno de más de 6 puntos porcentuales de la población total y en otro de 7, salvo esas dos excepciones, movilizaciones masivas que recogen o superan el umbral de 3.5, efectivamente abren la compuerta, repito, o para reformas políticas de envergadura o para un cambio de régimen político. Así que está ese detalle. Obviamente, esas protestas, como bien preguntas, tienen unas características. Son estrictamente pacíficas, es decir, no violentas. Son protestas por lo regular disciplinadas, hay coordinación estratégica y articulación entre diversos actores sociales, políticos, y obviamente tienen una dirección estratégica que entiende bien, digamos, los riesgos y costos que supone una movilización en un ¿No? contexto en el que puede haber represión. Claro, lo que pasa es que yo te lo pregunto porque en Venezuela vivimos aquella etapa de las guarimbas que además pues, condujo a un saldo triste y lamentable de personas detenidas, además de aquellas sometidas pues a juicio y obviamente quienes fallecieron durante aquel conjunto de manifestaciones durante casi 100 días. Y en lo personal yo no quisiera que eso deviniera. Una cosa es la manifestación y que eso terminara deviniendo en una situación similar a la anterior, que sin duda fue lamentable, pues, ¿no? Bueno, desde luego, Antonio, nadie lo desea, yo tampoco, pero hay que advertir, por eso insistía, la protesta tiene que ser estricta y disciplinadamente pacífica, estricta y disciplinadamente no violenta. Las de 2014, en mi opinión, no pueden satisfacer este criterio y algunas de 2017 tampoco. Bien sea porque fueron infiltradas por sectores del oficialismo, bien sea porque en efecto hubo excesos de sectores de oposición probablemente radicalizados. Es decir, en ambos casos, obviamente no podría decir que se satisfacieron, que se lograron satisfacer las condiciones de las que hablan, por ejemplo, Erika Chenoweth y María Estefan en la investigación que reporta lo que estoy diciendo. El umbral de 3.5% en adelante puede contribuir a una crisis política de envergadura. Así que hay que entender, Antonio, lo siguiente: las protestas no son para tumbar gobiernos por lo regular y no deben tener ese objetivo. Si no se pueden formular como una confrontación o una batalla campal contra los cuerpos de seguridad del Estado, porque en ese territorio, evidentemente, los cuerpos de seguridad dominan la batalla. En ese Es territorio, correcto. el régimen autoritario gana la batalla. Así que a ti no te interesa el terreno de la violencia. Lo que interesa de una protesta consciente, responsable, no violenta, es decir, pacífica, es presionar. Presionar. ¿Y presionar en la dirección de qué? De la restitución de garantías violadas. Es decir, las protestas que importan para efectos de lo que estoy diciendo es una protesta democratizadora. Una protesta democratizadora. Es decir, detrás de la cual el objetivo ulterior sea democratización, es decir,
empezar a lograr la restitución y el reconocimiento de garantías, es decir, libertades civiles y derechos políticos. No debe y no puede tener el propósito de tumbar el gobierno. En mi opinión, ese es el error del pasado. Vamos, la desesperación, el error de cálculo. No, no, no. Lo que yo estoy proponiendo es exactamente, no sé si lo contrario, pero muy distinto. Y respecto de la segunda pregunta que era, Antonio, recuérdame. El tema del sesgo de las encuestas y ese debate que había sido En mi opinión, propuesto en mi por opinión, Francisco Rodríguez. en mi opinión, sigue siendo vigente ese debate por tres razones. Primero, para dar el debate, Francisco Rodríguez y yo tuvimos varios intercambios privados, puedo decir incluso el medio por DM de la plataforma X. Sí, por ahí se produjeron los intercambios, originalmente para intentar coordinar la fecha y luego nos dimos cuenta que en virtud de la prohibición de la legislación para hablar de encuestas, especialmente de las más recientes, bueno, no teníamos mucho espacio. Una discusión técnica sobre encuestas que involucra hablar de encuestas recientes que se diera la semana pasada traía más riesgo, sobre todo para mí, porque yo soy el único que está en el país. Es decir, el que debate desde acá, desde Venezuela, soy yo. Francisco Rodríguez está afuera, creo que en Estados Unidos, hasta donde yo recuerdo, y él creo que lo entendió. Es decir, él creo que fue consciente y caballero en ese sentido. Y la otra condición que pedí para dar ese debate es que Francisco Rodríguez me enviara la base de datos de las encuestas que tiene. Y ya con esto puedo reafirmar mi interés en que se produzca el debate, por varias razones. Ahí hay encuestas, digamos, previas a elecciones que no son presidenciales. No, no, de las que estamos hablando son elecciones presidenciales. Usted no puede mezclar como el nivel de precisión o imprecisión de encuestas a alcaldes o a gobernadores o parlamentarias para compararlas con unas presidenciales, entre otras cosas porque el nivel de precisión es muy distinto. Segundo, importa mucho saber cuál es la calidad técnica de las encuestas que usted está escogiendo. Yo conozco el mundo de las encuestadoras, Antonio. Lo conozco bien. Trabajé en una encuestadora, dirigí la encuesta nacional de esa encuestadora de Data Analysis, la dirigí durante 5 de los 6 años que trabajé allí. Ese era un trabajo monumental y se hacía un trabajo técnico impecable. O sea, realmente se hacía con mucha mística, con mucho profesionalismo, con unos altísimos controles de calidad. Yo sé lo que es eso. Y además tengo un posgrado en análisis de datos que lo esencial es en estadística. Estadística multivariable, para lo cual usted se tiene que pasear por la teoría del muestreo. Es decir, que yo manejo la materia de la que estoy hablando. Así que la calidad técnica de los estudios es muy importante. Usted no puede meter, como para intentar saber el nivel de precisión o imprecisión de las encuestas, no puede meter a interlaces, en mi opinión. Yo conozco bien los procedimientos de muestreo de interlaces. Lo he hablado, o lo hablé, mejor dicho, en el pasado, hace muchos años con Schemmel. Incluso le formulé una cantidad de recomendaciones técnicas. Por tanto, yo conozco bien cómo operaba, al menos en aquella fecha, interlaces, y yo no puedo confiar técnicamente en esa encuesta. No estoy hablando del juicio de valor sobre Schemmel, no. En algún momento le formulé incluso recomendaciones técnicas para la mejora Tiene sustantiva del muestreo. observaciones metodológicas. Mire, Sí. en la despedida. Y otro tanto, Antonio, para cerrar este punto que es muy importante, otro tanto cabe decirle de lo siguiente: si estamos en un régimen autoritario hegemónico, tú no puedes pretender precisión exacta de un resultado sobre el cual precisamente hay dudas en contraste con las elecciones previas. Precisamente eso es lo que se debate. Una pregunta muy breve para una respuesta muy corta. Esa convocatoria a diálogo hecha por el presidente pues, Maduro, para que fuera efectiva y para que sirviera a propósito del aspecto de la reconciliación nacional, bueno, ¿qué sería necesario? Porque entonces lo que uno prevé es que va a seguir la conflictividad en Venezuela, países a lo mejor pues desconociendo el resultado, en fin. Antonio, en mi opinión, esa es una proposición improcedente, porque en este momento probablemente la mayoría del país se esté interrogando seriamente sobre el resultado electoral. Así que el interés de las autoridades y de las instituciones, y lo digo de forma muy seria, responsable, prudente, el interés de las instituciones y autoridades debería ser la publicación del resultado mesa por mesa. Si usted ganó, pues publique el resultado mesa por mesa y así despeja toda duda. Ahora, evidentemente, si acaso esto ocurriera, va a haber un contraste entre lo que señalan las actas de la oposición y el resultado electoral mesa por mesa. Y ahí veremos. De forma tal que el llamado a diálogo en este momento es improcedente, porque ahora está en tela de juicio la legitimidad de Maduro
Es decir, ¿cuál es el consentimiento del que goza Maduro si en efecto una parte importante del país desea conocer cuál fue el verdadero resultado electoral? Muchísimas gracias a John Magdaleno, pues analista, político, politólogo, con quien estuvimos conversando en la evaluación de lo que ha sido pues esta jornada electoral del comicio presidente, de los comicios presidenciales en el día de ayer. Gracias por su atención. Hasta una A la próxima orden siempre, oportunidad. Antonio, a la orden de todos.